Amigos de Impacto Venezuela, le damos la bienvenida a esta mesa de análisis. El día de hoy contamos con la presencia de Mariano de Alba. Él es profesor universitario, abogado especialista en Derecho Internacional. Le saludamos, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, pues muchas personas en Venezuela pues preocupadas por la situación que tiende a complicarse en el plano internacional de cara a esta esperanza que en los últimos meses, yo diría que años, se ha hablado de la posibilidad que una activación del TIAR pueda salvar a Venezuela de la dictadura. Pudiera también ser todo este camino que ha abonado el presidente interino en más de 56 países, logrando algunos acuerdos en torno a Venezuela. Entonces ahora vemos cómo en Bolivia se repite que gana una persona afecta, cercana a esta corriente socialista que pareciera que camina por América Latina. ¿Qué reflexión hacemos el día de hoy sobre eso? Bueno, en primer lugar yo diría que es difícil extrapolar, ¿no?, lo que sucedió en Bolivia al resto de la región. Ciertamente es una victoria de la izquierda regional. De alguna forma también es una reivindicación al gobierno de muchísimos años de Evo Morales. Eh, pero yo creo que lo que sucedió en Bolivia es sobre todo una consecuencia de los errores que cometió el gobierno interino de Yanín Áñez. Eh, y podemos hablar en detalle de algunos de esos errores, pero en primer lugar, graves señalamientos de hechos de corrupción durante su corta gestión. En segundo lugar, pues obviamente la caída de la economía que tiene que es originada o es acentuada también por la pandemia, lo que de entrada pone a cualquier gobierno en ejercicio o a cualquier alternativa en una situación más difícil. Y en tercer lugar, pues creo que otro gran error de parte del gobierno interino y de Áñez y también pues de la oposición boliviana en general fue de alguna forma tratar de dar esa impresión de que se llegaba al poder con alguna sed de revancha, ¿no? Lo que eso generó de alguna forma mucho temor en la población indígena que existe en Bolivia, que es un sector muy importante, y por lo tanto vemos estos resultados donde nuevamente la izquierda hace uso de un recurso muy importante, que es no es Evo Morales el candidato, no es Cristina Fernández de Kirchner, sino es una persona más moderada que se plantea o se presenta como independiente, y de alguna forma pues el descontento con el gobierno interino o el gobierno en ejercicio hace que pues la izquierda logre volver al poder. Pero claro, ahora la izquierda es quien va a ser gobierno y está en serios problemas porque la situación que tiene Bolivia, económica fundamentalmente, pues es muy difícil de arreglar. Claro, pero en este sentido, doctor, una de las cosas que nos llama la atención, yo sé que cada caso de un país no tiene directamente relación con el otro, no es lo mismo lo que sucede en Bolivia, lo que sucede en Venezuela, pero no es menos cierto que pareciera que el socialismo y toda esta corriente de izquierda tienen unos mismos patrones de conducta, las mismas estrategias con las que siempre ganan y por eso se copian unos con otros. Rusia fortalece a Venezuela, Venezuela fortalece a Cuba, de alguna manera Venezuela también ha fortalecido lo que era anteriormente el gobierno de Evo Morales. Entonces, estos patrones de conducta se repiten en América Latina y habría el riesgo de que llegue a un país como Colombia. Bueno, los patrones están y claramente hay un intercambio de inteligencia, por llamarlo así, entre sectores que se ven cercanos, ¿no? Entre la izquierda continental. Creo que eso no es ningún secreto. De hecho, hay una organización conocida como el Foro de Sao Paulo, donde pues se dan reunión estos factores y seguramente discuten y analizan lo que está sucediendo y cómo responder en cada uno de los países. Eh, Ahora, como decía al principio, creo que así como es posible sacar algunos elementos centrales, creo que cada país hay que verlo con lupa, y en ese sentido yo no veo tan claro que en el caso colombiano pues podamos ver un escenario de esa naturaleza. No se puede descartar. Eh, Creo que Colombia en su próxima elección presidencial se va a debatir sobre todo entre una continuación del gobierno de Iván Duque y posiblemente un candidato más moderado
tipo lo que representó el candidato Sergio Fajardo en la última elección presidencial. Pero bueno, creo que tanto Colombia como Bolivia, en Bolivia aparentemente no va a hacer falta, pero tanto Colombia como Bolivia tienen algo, un seguro adicional, que es la segunda vuelta en la elección presidencial, y creo que eso al final puede ayudar mucho a que quien surja como presidente en Colombia sea un candidato más de consenso que de alguno de los dos extremos. Siempre, por ejemplo, en ese caso de lo que podría salpicar en Colombia el socialismo, a los venezolanos les preocupa, no solamente por la cercanía, sino por llegar a pensar entonces que todavía estas corrientes de izquierda tienen vida en América Latina, pero además preocupa el hecho de estas elecciones en Estados Unidos, que todos sabemos cómo mueve el mundo Estados Unidos, cómo mueve la política internacional. Entonces, en el caso de Donald Trump midiéndose con un candidato como John Biden, ¿qué podemos analizar en el contexto de lo que puede beneficiar a Venezuela? Que Donald Trump repita y que los venezolanos sigan a la espera de las actuaciones como él las anunció radicales, que todas las opciones estarían sobre la mesa, y que pasó el tiempo y Nicolás Maduro sigue allí, solamente hay un régimen sancionado con una cantidad pues de acciones que ha tomado, pero que todavía no se le ve, como dicen los venezolanos, el queso a la tostada. Sí, bueno, a ver, hay varios elementos, ¿no? El primero, y creo que yo que es fundamental, es, creo que hay que ser realistas y los venezolanos no podemos sentarnos a esperar, ni esperar ni siquiera que de afuera resuelvan el gran problema en que estamos inmersos. La capacidad de incidencia internacional, no solamente sobre Venezuela, sino sobre cualquier régimen autoritario, cada vez es menor. Y si bien es cierto, pues el régimen sancionatorio, como se lo llama, que ha impuesto Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro, a alguna forma lo ha contenido, es decir, le ha hecho más difícil avanzar en esa deriva autoritaria, pues ese régimen sancionatorio, estimo yo, de alguna forma no es suficiente para procurar un cambio en Venezuela, ¿no? Entonces, dicho eso, y hablando de la elección ya propiamente dicho, yo diría que yo creo que es difícil pensar que va a haber un nivel de presión internacional en cuanto a medidas, en cuanto a la severidad de las medidas, sobre todo de carácter económico, que el que hemos visto con el gobierno de Donald Trump. Lo digo de otra forma, quien considere que es a través de esas medidas económicas que se va a lograr el cambio de gobierno en Venezuela, pues entonces tiene sentido de alguna forma apostar a que el presidente Trump sea reelecto. Ahora también es cierto que el reconocimiento o el apoyo que se le ha dado a la oposición venezolana por parte de Estados Unidos cuenta con, es de carácter bipartidista, es decir, tanto demócratas como republicanos apoyan eso. En segundo lugar, no veo tan fácil que el gobierno de Estados Unidos levante ese régimen sancionatorio, que muy férreo, como hemos hablado ya, sin que se verifique primero avances concretos desde el punto de vista de garantías democráticas y respeto a los derechos humanos. Eso en una eventual presidencia de Joe Biden. Y luego, lo otro que es importante señalar, que obviamente está por verse, pero estimo yo que Venezuela pudiese ganar de eso, es que en una presidencia de Joe Biden va a ser más difícil, por definición, por el carácter de ambos personajes, que haya una mayor coordinación internacional en cuanto a la situación en Venezuela. En este momento estamos en una situación donde Estados Unidos dice una cosa y piensa que puede ayudar a resolver la crisis de una forma. La Unión Europea está en otra tónica. Los países de América Latina están fragmentados. Y obviamente va a hacer falta un trabajo diplomático de gran envergadura, pero pienso yo que con Joe Biden en la presidencia pudiese ser más fácil esa coordinación internacional, que es clave, ¿no? Es clave la coordinación internacional diplomática, pero también a los efectos de que las sanciones sean más efectivas, es clave una mayor coordinación de distintos países, ¿no? No solamente Estados Unidos y sus países aliados. En esta mesa de análisis no queremos partidizarnos por alguna de las dos tendencias, pero sí queremos saber qué podría beneficiar más a Venezuela. Y ya para terminar,
yo me atrevería entonces a preguntar si lo que le conviene al país es una presidencia con un candidato en este momento y en su posterior elección como John Biden, que de alguna manera viene a generar cambios en la política internacional con Venezuela. Eso es lo que puedo traducir en el momento para finalizar ya, abogado. Mira, yo en realidad mi opinión es que es indiferente, es decir, si está Trump repitiendo 4 años más o si gana Joe Biden y asume la presidencia, eh, la realidad es que yo no veo que por ahí vaya a venir la salida a la grave crisis que enfrenta Venezuela. Más bien pienso que independientemente de quién esté en la presidencia de Estados Unidos, hay un trabajo interno que hay que hacer en Venezuela de organización, de concertación de factores y de realmente buscar formas de, uno, generar una presión interna importante que incomode al régimen de Nicolás Maduro y segundo, tender puentes con algunos funcionarios o algunas personas que todavía siguen apoyando a Maduro, pero que sencillamente pues tienen que entender o que en el fondo saben que la situación es insostenible y que para que Venezuela sea un país con un mínimo de calidad de vida, pues va a hacer falta que haya un cambio de gobierno. Así es. Bueno, le damos las gracias por habernos acompañado, doctor, en Impacto Venezuela. Gracias por haber estado en nuestra mesa de análisis el día de hoy, obviamente poniendo en contexto a la ciudadanía de lo que tiene que ver con esta política internacional que ha avanzado en el último tiempo y lo que viene en la posterior elección presidencial de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.